Hola, bienvenido a una lección más de Predictors Online. En este capítulo estudiarás con el profe Javier la conjugación de los verbos en inglés en tercera persona. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal. Welcome to part number 4 of the English test. This section is going to challenge our knowledge on English grammar. And for this reason, we're going to study again all the general concepts of English grammar that you learned at school. El primer tema que vamos a repasar de gramática inglesa para esta cuarta sección del examen consiste en los verbos en tercera persona. Hay una regla fundamental y súper sencilla, la cual consiste en agregarle una S al final del verbo cuando estamos hablando en tercera persona. Vamos a ver aquí un ejemplo en el tablero para que tú puedas interiorizar este concepto. Vamos a utilizar un verbo sencillo que se utiliza muchísimo, que es el verbo jugar o play. Cuando utilizamos I, simplemente utilizamos el verbo play de la misma manera en la cual se escribe de su forma en infinitivo. You, igualmente, you play. Entramos aquí en la tercera persona. He plays. Fíjense cómo la S al final tiene que ser adicionada para que esta parte quede gramaticalmente correcta. She, de la misma manera, plays. Nuevamente la S la adicionamos al final. It también juega con la misma regla de he and she. It plays. La S al final. Y para we y they ya no aplicamos ese principio. Acá lo utilizamos nuevamente en su forma sencilla. We play, they play. Esta regla básica de adicionar una S al final del verbo cuando utilizamos he, she o it tiene un par de excepciones, pero son muy sencillas también. Te las voy a explicar aquí en el tablero. Y para eso voy a emplear un par de verbos que también son muy comúnmente utilizados. El primero es el verbo besar, el cual se escribe kiss. Fíjense muy bien que este verbo tiene una S al final, así que no sería correcto adicionar otra S cuando estemos hablando en alguna de estas tres personas. Así que en esos casos, ¿qué hacemos? Adicionamos una E y una S al final. ¿Cómo funciona? I kiss, correcto, no adicionamos nada ahí. You kiss, igualmente, no adicionamos nada. He, y en este caso, adicionamos una E y una S al final. He kisses. De la misma manera, she kisses. ES al final. It kisses. Y para los dos finales no hacemos ningún tipo de cambio. Utilizamos el verbo en su forma infinitiva. Una regla muy sencilla. Tenemos otra, que es para cuando las palabras o los verbos finalizan en Y. ¿Ok? Para este caso vamos a utilizar otro verbo también muy comúnmente utilizado, study o estudiar, el cual se escribe de esta manera y tiene una Y al final. I study, sencillo. You study, de la misma manera. He studies. ¿Qué hacemos en este caso? No vamos a agregar una ES al final dejando esa Y ahí. No, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien cómo lo voy a escribir. Vamos a adicionar una I latina, una E y una S al final. Y esa es la manera en la cual se escribe. He studies, she studies, de la misma manera. It studies, igualmente, como en los otros casos. Para we y para they, No hay ningún tipo de cambio. Quedan de la misma manera. Teniendo en cuenta esos principios básicos que vimos en el tablero, quiero ahora entrar un poco más en detalle en esas reglas de excepción que tiene también este tema de la tercera persona. No quería hacerlo todo en un solo ejercicio porque podía confundirlos un poco. Así que interioricémonos un poco más en estos ejemplos. El tema de colocar ES al final se utiliza también, en adición a lo que vimos anteriormente, cuando los verbos o las palabras finalizan en X, finalizan en CH, en SH o en la O. Ejemplos: fixes. Fix es el verbo de arreglar o reparar. Como termina en X,
para cuando lo utilizamos con he, she o it, tenemos que adicionar es. De la misma manera con el verbo watch, que es el verbo mirar. Watches. Cuando finaliza en sh, el verbo wash, como de lavar, se dice washes. Y cuando finaliza en la o, por ejemplo, el verbo do, el verbo hacer, que es un verbo súper básico, se dice does. Por eso cuando formulamos preguntas con she, he o it, utilizamos siempre does, no utilizamos do. Pero ahora bien, en el ejemplo que vimos hace un momento, yo les dije que play, que termina con y, que era otra de esas excepciones que vimos anteriormente, y study, que también termina con y, y resulta que play se escribe plays, de la forma más sencilla, y study se escribe studies, cambiando la y por la i latina y sumando es. ¿Por qué? Pues resulta que esta excepción del idioma inglés también nos dice que cuando la y está antecedida por una vocal, a, e, i, o, u, utilizamos simplemente una s al final. Pero cuando esta y está antecedida por una consonante, es decir, que no sea vocal, entonces cambiamos la i por una i latina y sumamos la es. Vamos a practicar ese concepto porque puede ser un poco confuso. Vamos a ver otros dos verbos. El primero, lay, y el otro, fly. ¿Cómo sería en este caso? Vamos a verlo. Y al final, vocal. Es decir, que en este caso diríamos lays, sumando únicamente la S al final. Y aquí tenemos una consonante antes de la Y. Así que en este caso tendríamos que decir flies. Así es como funciona el tema de conjugar los verbos en tercera persona. He, she, it, con las excepciones que vimos en el tablero. Espero que te haya sido claro.